Miren, estamos en un tiempo muy, muy especial. Cada 7 años, un domingo cae 24 de diciembre. Y desde hace muchos años, y no fue Constantino quien se determinó celebrar y recordar la Navidad. Hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros hoy nos vamos a reunir en la Navidad y por la Navidad, pero posiblemente no por las motivaciones correctas o la comprensión correcta. La iglesia cristiana post-apostólica determinó un día para poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. La Biblia nunca nos ordena a celebrar esta fiesta. Sin embargo, el pueblo de Dios siempre ha sido celebrante. Y lo que celebra siempre es la obra de Dios. Por eso se hace para su gloria, por eso se hace donde el centro es Él, se hace con personas creyentes y cristianas, porque nosotros no entendemos lo que significa la Navidad. Si no es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Entonces, primero, la Biblia no nos ordena celebrar la Navidad. Segundo, el pueblo de Dios es celebrante. Tercero, se hace con una relación. Y esa relación es recordar la obra de Dios. Ahora, era plan de Dios que Jesús viniera. Sin embargo, el mundo sin Dios está haciendo cosas usando esta fecha. Y es de una manera comercial. Miren lo interesante. Las personas ahora dicen felices holiday. Happy holiday. ¿Qué significa? Felices vacaciones. Ya no es feliz Navidad. Quieren acabar con que nosotros anunciemos a Cristo. La Navidad no es una fiesta pagana. Y miren, el mundo celebra sus deidades paganas todo el año. Hay el Día de los Muertos, el Día de las Vírgenes, el Día de los Santos, el día, porque sí, porque no, de muchos festivos y celebraciones. Al mundo no le interesa recordar el nacimiento de Jesús. A los creyentes sí. Eso en primer lugar. Que nosotros guardemos eso en nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa la Navidad? Yo les pregunto, ¿significa viajar, salir de paseo? ¿Significa compras, comida, viajes? ¿Estar reunidos en familia? Ahora, cuando digo en familia, es como el mundo lo comprende, ¿no? Los parientes. Hay muchas personas que guardan mucha nostalgia, y eso yo le decía a mi hija, es que hasta los paganos se reúnen entre su familia. A ellos no le puede faltar la mamá, el papá, el abuelo, o sea, el hijo puede ser muy pagano. Puede ser fornicario, adúltero, borracho, adicto, amador de sí mismo, avaro, codicioso. Pero en Navidad, ¿dónde quiere estar? Donde mi mamá y donde mi papá. Y para ellos eso es la celebración de la Navidad. Y se ha convertido más en una práctica cultural de cada país. Y es una fiesta, aunque ustedes no lo crean, universal. Ahora, solo pensemos en algo. Dios está en control y Dios no quiere que se olvide la Navidad. Ahora, todas las personas, no importa el contexto que estén, saben que Navidad significa natividad.
y natividad significa nacimiento. Es el nacimiento de alguien. Y ese alguien no lo invita. ¿Cuántas personas, aun que se llaman cristianas, gastan fortunas en lo que van a hacer hoy el 24 a las 11 y las 12 de la noche? Comida, trago, apartan lugares, apartan fincas y no invitan. No, el pastor no, querido hermano. El pastor está feliz aquí predicando a Jesús, al cumpleañero. Y es paradójico porque hay muchos cristianos que gastan fortunas también en medio de sus familias y sus familiares paganos, pero no vienen a la iglesia. Hoy un amigo pastor me decía, no, es que la gran mayoría inventó viaje y abandona realmente a su familia, la familia de la fe. Y queridos hermanos, sobre esta celebración hay muchas reacciones. Están los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, los que son medio puritanos, los que son completamente puritanos y los que están escépticos. Ahora, yo no les voy a pretender decir si la celebran o no y cómo celebrarles. Lo que yo quiero decirles es algo que yo sí pude encontrar en la Escritura. Primero, que Satanás y sus secuaces no quieren que nosotros recordemos qué es la Navidad. Realmente. Lo van a hacer de muchas maneras. Una de las maneras de olvidar que el centro, lo importante es adorar y glorificar a Dios en esta celebración, es la nostalgia familiar. Ay, estoy triste porque se murió. Hoy muchos recordarán a las almas benditas de sus familiares que ya no están. Otros extrañarán a sus familiares que están viajando. Otros simplemente porque no se pudieron reunir todos y no están completos. Y les voy a decir nuevamente, eso no es lo importante. Queridos hermanos, lo importante de la reunión de Navidad es que Cristo esté presente. ¿Por qué? Porque muchos de sus parientes no estarán en la eternidad. No importa cuánto los ames, no importa cuánto los quieras, no importa cuánto les gastes hoy. Tus parientes no cristianos no estarán en la eternidad. Y los detalles no convierten. Usted le puede dar a un hijo el mejor colegio, la mejor universidad, las mejores condiciones de vida. Y eso no lo convierte. De hecho, lo hace 3 veces más hijo del diablo. Porque él amará las riquezas y la comodidad. Pero mis amados hermanos, los escritores bíblicos inspirados por Dios, ellos sí dedicaron muchos detalles sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Uno de ellos, Mateo. El apóstol Mateo habló de quién era Jesús, de la promesa de su venida, de cómo nació, quiénes fueron sus padres, con detalles minuciosos. El evangelista Lucas nos va a hablar de Jesús. Y yo quiero que nosotros consideremos esto, mis hermanos. Si tú y yo hoy no consideramos la presencia de nuestro Dios aquí, estás en el lugar equivocado. Porque ¿qué es lo que te va a llevar? La irreverencia, el irrespeto, la distracción, el sueño o la pereza. Entonces, vamos 2 autores bíblicos que nos hablan del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. Pero también Pedro. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, hay 3 eventos muy importantes de la vida de Jesús. Uno de ellos es su nacimiento.
El segundo es su muerte. Y miren, la escritura es extraordinaria porque va de menos a más. Mientras que encontramos algunos datos de su nacimiento, encontramos más datos sobre su muerte. De hecho, los 4 evangelistas o los 4 evangelios hablan sobre su muerte. Pero ¿de qué datos tenemos más datos? De la resurrección. Entonces nosotros no podemos hablar del nacimiento sin su muerte y sin su resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo no está muerto, está vivo y está a la derecha del Padre. Y la Escritura dice que Él está en medio de nosotros. Por tanto, mis amados hermanos, hoy yo quiero recordarles que la voluntad de Dios es el mensaje que los ángeles le dieron a los pastores. En Lucas 2, versículo 9 dice: He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gozo, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Amén. El título de la predicación es Os ha nacido. Y hay algo que quiero remarcar de este título. No dice ha nacido un Salvador. Dios, ¿cómo le dice a los pastores? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y acá hay una particularidad. En los tiempos de José y de María, había muchos hombres que se habían levantado para tratar de liberar al pueblo de la opresión del Imperio Romano. Y ellos los consideraban sus salvadores. Pero el ángel les dice: sí, ha nacido un Salvador, pero este Salvador es diferente a todos. Y en griego les dice: es Cristo el despotetes. Es Cristo el Señor. Ahora, la palabra Cristo es el Mesías que habían esperado. Y es aquí donde yo quiero centrar mi enseñanza hoy. Os ha nacido. Punto 1. Dios encarnado. Miren, queridos hermanos, muchos de nosotros creemos en Cristo, pero no somos maduros en la fe. Con gran tristeza y pena tengo que llamarles la atención. Y la razón es porque a ustedes no les está pasando lo que les pasó a los pastores. Los pastores estaban pastoreando sus ovejas y aparecieron los ángeles. Y dice aquí que la gloria de Dios los invadió. Y ellos no se sintieron como en una conexión espiritual, como hoy hablan, ¿no? Hoy dicen que uno para ir a la iglesia hay que tener una conexión espiritual. ¿Y a qué se refieren? A un emocionalismo como que, uy, me siento como un calientico, como que todo está bien. Acá dice que temblaron ellos. Ellos sintieron terror. La descripción de los ángeles en Apocalipsis es terrorífica. Son series totalmente diferentes a los que nosotros pensamos. Uno piensa en un ángel y piensa en la cara como de un ser humano andrógeno. ¿Es comprensible la palabra andrógeno? ¿No mucho? Es entre un perfecto hombre con una cara de mujer. Así como tierno, cálido, afeminado.
Queridos hermanos, la descripción de los ángeles es de seres celestiales, portentosos, llenos de muchos ojos, de alas, de resplandor, donde uno quedaría así conmocionado si uno de esos seres estuviera acá revelándose. Pero el mundo, consciente o inconscientemente, cuando celebra la Navidad, lo va a hacer para la condenación. Y espero que no sea su caso si hoy 24 se celebra la Navidad en su casa. Si Cristo no está presente, absténgase de decir feliz Navidad. Porque Navidad no son regalos, no es ropa nueva, no es abundancia de comida. La Navidad es entender y comprender que Dios está en medio de nosotros y que usted va a tener la gran oportunidad, si hay personas no cristianas en su casa, de levantarse y decirles: somos pecadores, estamos aquí por la gracia de Dios, para poder decirles feliz Navidad. Y solo será feliz Navidad si el Señor Jesús mora en el corazón de las personas. Ustedes pueden recordar que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de las siguientes profecías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora solo piensen, ¿cómo puede ser posible, si Dios es espíritu, que Dios esté con nosotros? Porque es la gran confusión del mundo. Dicen, es que tenemos el espíritu de la Navidad. ¿Y qué es el espíritu de la Navidad? Se han contagiado de adornos de verde y rojo, de guirnaldas, de música con cierta emotividad, con luces, con estrellas. Lo lamentable, el centro es su propia pecaminosidad. Sus propios intereses. Es una de las épocas donde las personas caen en el consumismo, el materialismo. No hay Navidad sin estreno, no hay Navidad sin regalo. Y olviden el regalo más extraordinario que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hogares se pueden comprometer a no darse un regalo hoy? Porque es que Cristo es nuestro mayor regalo. ¿Por qué caer en ese materialismo, en ese consumismo? Es Dios con nosotros. Solo mediten un poquito. Dios santo, santo, santo está habitando en medio de nosotros. Es el regalo que tú no puedes comprar con ninguna fortuna del mundo. Ni Bill Gates, ni los Rockefeller, ni los Ford, ni ningún árabe magnate pudiera comprar. De hecho, que Dios esté en medio de nosotros, de los poderosos y de los pobres, es el acto de amor más extraordinario. Miqueas 5, versículos 1 al 4, dice: rodéate ahora muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejaré hasta el tiempo que dé
a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros hasta que será engrandecido hasta los confines de la tierra. El profeta Miqueas habla de nuestro Señor Jesús, Isaías habla de nuestro Señor Jesús, y él dice que el guiador de su pueblo, de ese pueblo por el cual dará su vida, será el único que será por la eternidad. Y mis hermanos, hoy yo quiero recordarles, es Dios quien se encarnó. Somos tan simplistas y tan simples a la vez. Las razones por las cuales usted y yo podemos celebrar la Navidad es porque el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios vino a la tierra y fue una promesa que se hizo hace más de 2000 años. ¿Saben cuándo se prometió la venida de nuestro Señor Jesús por primera vez? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso Eva puso a su hijo tercero, Set, sustituto. Él es el Cristo, el Mesías, el cumplimiento de las promesas. Dios con nosotros. Isaías 11 lo manifiesta de esta manera en sus versículos, en sus primeros versículos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con las varas de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñido de su cintura. Tú eres, queridos hermanos que me escuchan, de aquellos que ve la Navidad en el sentido personal, regalos, comer y beber gratis. Porque a veces es la idea de muchos padres cristianos. Es Navidad, tengo un regalo para ti. Es Navidad, tienes comida. Es Navidad, mira todo lo que Dios nos ha bendecido, y olvidas que la Navidad es que Dios está en medio de nosotros. Es por su gracia absoluta y voluntaria. ¿Van a celebrar la Navidad con temor y con temblor? ¿O para ti solo es un festivo donde estás esperando abrir a las 12 de la noche un regalo y luego decirle: Dios, gracias por el regalo y gracias por la comida, pensando que la Navidad es para ti? Yo quiero recordarte, mi hermano, mi hermana, que cuando decimos feliz Navidad es recordar: Dios se ha encarnado, Dios está aquí en medio de nosotros. Él tomó una forma corporal, se hizo hombre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Eso significa para ti la Navidad? ¿O significa regalos, comida, estar en familia?
Porque la pregunta es, si yo estoy entendiendo bien, y la Navidad es, Dios se encarnó y está aquí en medio de nosotros, tenemos que quitarle el romanticismo. ¿Qué hace Dios cuando está en presencia de sus enemigos? De aquellos que le aborrecen y le niegan. Aquellos que no le quieren escuchar. ¿Cuántos de nosotros nos prestamos para negociar con los enemigos de Dios? Cuando los enemigos de Dios necesitan la reconciliación con Dios. Y deberíamos aprovechar el tiempo para presentarles y decirles este mismo mensaje. Dios está con nosotros. Hoy, mis hermanos, estamos olvidando que la iglesia, en nuestra iglesia, la presencia de aquel que debe ser reverenciado, respetado, honrado, glorificado, es Dios. Qué triste es que muchas mesas de los cristianos negocien sus principios por estar en paz con los enemigos de Dios y no con Dios. Hebreos 2:17, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y alguno posiblemente en su corazón se levantará y dirá, pastor, pero ¿por qué no les predican? Es una oportunidad para predicar. Esa es mi pregunta. ¿Sus navidades serán para predicar y presentar a Cristo? ¿O serán, Señor, gracias por los regalos, gracias por los alimentos en Cristo Jesús, amén, frente a vidas paganas, ajenas de Dios y de querer agradar a Dios? Primera de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que me confiesa que Cristo es venido de carne, es de Dios. Y cuando la Biblia dice que todo espíritu que confiesa, es una manera en el lenguaje bíblico de decir, toda persona que llega a tu presencia, a tu vida, y que dice, Cristo es el Hijo de Dios, es una persona que es de Dios. Y los que niegan a Dios, ¿quiénes son? Porque hay unos que son de Dios y los otros ¿de quiénes son? Del maligno, del que quiere ver destruida la iglesia, del que quiere ver destruida la imagen de Dios. Por eso es absurdo que los hijos de Dios estén en yugo desigual, para proyectos, para vida, para lo que sea. Porque si Dios no te está abriendo esa puerta, ¿por qué tú la abres? Es Dios el que está en medio de nosotros. ¿Por qué quieres negociar con el diablo? ¿Por qué quieres negociar con aquel que odia a Cristo, que desde el principio ha querido matarlo? Y cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, levantó a Herodes para poder matar y perseguir y exterminar la descendencia de Dios. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos son engañadores, han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Os ha nacido Dios encarnado. El texto de nuestro estudio está en el contexto cuando Lucas está contando que vinieron los ángeles y se posaron donde estaba María y José y convocaron a los pastores. Este es el espíritu de la Navidad, tener temor de Dios. Tal vez por eso hicimos un alto hoy con las prédicas de Hechos de los Apóstoles, para reflexionar en la Navidad. Van a tener una Navidad bíblica o una Navidad pagana. Van a estar entre hermanos en Cristo que confiesan a Dios o entre aquellos que niegan a Dios. ¿Les podrán decir feliz Navidad? Feliz Navidad significa que Dios nació,
y que debemos recordar con temor, con temblor, dándolo todo y dejándolo todo frente a su buena voluntad. Miren, queridos hermanos, todas las fiestas del pueblo de Dios son fiestas donde todos contribuían con un granito de arena. Unos más, otros menos, conforme Dios los había bendecido. Las fiestas bíblicas están llenas del carácter de aquellos que son imagen y semejanza de Dios, que vinieron a dar, no a mendigar, que vinieron a agradecer, no a pedir, que vinieron a alegrarse, que Dios es su Dios, que es su Padre, que los ha sostenido y los ha bendecido. Los ángeles dicen claramente en Lucas capítulo 2, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios denuncia a los hombres que son comerciantes, hedonistas, religiosos, mendigos del placer, orgullosos y jactanciosos, que te dicen feliz Navidad solamente para comer un plato de comida, solamente para pasar un rato de bienestar. El verdadero Hijo de Dios se va a gozar en que Dios está en medio de nosotros y recibirá algo extraordinario en su corazón: la realidad de la salvación, la realidad de poder ver con los ojos a nuestro Dios, de contemplarle, su gloria. Queridos hermanos, en esa noche, cuando el Señor nació, una corte de ángeles estuvo en el lugar donde nació el niño Jesús. Dice el versículo 8, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No se olviden de eso, mis hermanos. Si Cristo está hoy en sus navidades, en su mesa, en su hogar, es el resplandor de la paz de Dios, de la armonía de Dios, de la unidad de la fe. Punto 2. El Rey. El título: os ha nacido. Punto 1. Dios encarnado. Punto 2. El Rey. Este Rey no es un rey cualquiera. En Mateo capítulo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. En el pesebre, hace más de 2000 años, nuestro Dios cumplió la promesa de encarnarse. Él no solamente ahí está como Dios. Los ángeles vinieron a adorarle. Los pastores vinieron a adorarle. Ahora vienen personas muy importantes, de digna distinción más bien. La palabra magos para nosotros hoy en día está muy devaluada. Uno cuando piensa en un mago piensa en alguien que saca cartas, hace aparecer cosas. No, la palabra mago en este tiempo
y aunque hemos querido usar la palabra sabio, no mago, eran personas de ciencia, de poder y de autoridad. Tanto así que ellos en el mundo eran los que ungían reyes y reconocían reyes. Vino una comitiva, no vinieron tres. ¿Y ellos a quién estaban buscando? ¿Se acuerdan? Ellos no preguntan, ¿dónde está el Mesías? No dicen, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Quiénes sí sabían que era Dios? Los ángeles. Porque los ángeles están en la gloria de Dios, en el trono celestial, y le dijeron a los discípulos, como estábamos diciendo, os ha nacido. Los pastores. Sí, a los pastores. Y es Dios con nosotros. Es Emmanuel. Pero estos sabios del oriente vienen también con las mismas promesas y preguntan, ¿dónde está el rey? Nuestro texto manifiesta no solamente el cumplimiento de la profecía de la encarnación, el nacimiento de Dios. Habla de aquel que es Señor. Filipenses en todos sus capítulos, sobre todo en el capítulo 2, nos va a hablar que el Señor se humilló. Y es algo que para mí dice que Él se humilló a lo sumo. Se humilló porque Él vino como verdadero hombre, siendo verdadero Dios. Tomó forma humana y algunos dicen su humillación consta en que es hijo de carpintero, nació en un pesebre. Yo les voy a decir algo, así hubiese nacido del hombre más rico del mundo y con todos los títulos de la tierra, hubiese sido una humillación que Dios, siendo Dios, quisiera ser hombre. Porque donde hay mayor corrupción es donde hay mayor dinero, mayor título, donde hay mayor éxito. Miren, si no, todas las personas de la farándula, esas personas exitosas en el deporte, en cualquier expresión artística, no son los más corruptos, no son los más llenos de vicios, no son los esperpentos de esta sociedad que visten casi como payasos y muchos payasos le siguen. Nuestro Señor se humilló tomando forma de hombre. Él nació para morir y para reinar. Él es el hijo de David. Él nació en la ciudad de David en cumplimiento de la ley. Mateo 1:16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todo el capítulo 1 de Mateo nos habla de una genealogía. Y esa genealogía, desconecta el ventilador. Y esa genealogía nos dice que es el rey. Y aunque nosotros y nuestro texto nos llama que es el Cristo, la palabra Cristo traduce Mesías. Y se refiere a Él en el sentido de el ungido de Dios. Y todo el Antiguo Testamento predice al Mesías, al ungido de Dios que liberará a su pueblo. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el costo de llamarnos cristianos? ¿Usted sabe, Eliana, cuál es ese costo? Nada es gratis en la vida. Alguien lo tiene que pagar. Miren, hoy en Argentina se están levantando jóvenes muy molestos con el nuevo gobierno. ¿Saben por qué? Porque les cortaron el chorro del Estado. Ya no hay más subsidio para esos flojos, ociosos, buenos para nada, que no deseaban ser nada. Y los entrevistan y dicen, ¿pero usted qué sabe hacer? Nada. ¿Y de qué vive? Del gobierno. Nuestro Mesías vino para libertarnos
de la corrupción de nuestro propio corazón. La Biblia enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado, pero también, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, es el verdadero Rey, aquel que pagó con su vida para rescatarte. Por eso es mucho atrevimiento de parte tuya que piense que tu vida es tu vida. Si humanamente alguien da su vida por mi vida, voy a hacer un ejemplo, ¿qué pasaría si a ti te dicen tienes cáncer, vas a morir, hay que hacerte un trasplante y alguien te dice yo te doy la mitad de mi hígado y te salva la vida? ¿Cómo quedarías tú con él? Y si él te dice mañana te veo y te necesito a las 8, ¿qué haces? Y si lo haces con un ser humano, ¿por qué no lo haces con Dios? ¿Por qué? Queridos hermanos y amigos, decir feliz Navidad hoy es reconocer a aquel que en Lucas los ángeles le dicen a los pastores: no temáis, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Señor es sinónimo de amo, sinónimo de rey, sinónimo del que gobierna y es el dueño de tu vida. Si hay un rastro en ti de querer ser libre, independiente y construir tu vida a tu manera, yo te digo y te pido y te ruego, arrepiéntete. Porque aquel que es Señor y tu Salvador y tu Dios, llama a que le sirvas. Los ángeles que se rodearon alrededor del nacimiento de del niño Jesús, alababan a Dios y decían, versículo 14 de Lucas 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy tú y yo tenemos que recordar que los hombres no tienen buena voluntad para con Dios. Cuéntenme, ¿tienen buena voluntad para con Dios? Si tuviéramos buena voluntad para con Dios en el día del Señor, seríamos los primeros en llegar. Cancelaríamos todas las cosas. Y en el momento de cantar, cantaríamos con todo el corazón. Y en el momento de orar, oraríamos con toda reverencia. Y en el momento de que su palabra es expuesta, estaríamos con mucha atención. ¿Tenemos buena voluntad para las cosas de Dios? Claro que no. La Biblia dice que lo despreciamos. Despreciamos peor que si fuera un engendro de la vida. Lo vemos como si nada. Hoy yo los quiero convocar, mis amados hermanos, a que reflexionen. El nacimiento de Jesús nos llama a glorificar a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La única paz que hay es cuando usted se reconcilia con Dios, cuando su familiar se reconcilia con Dios y cuando entiende que vino a adorar a aquel que se encarnó y viene entre nosotros, es Cristo el Señor. El resto no nos sirve. Y solo Dios puede tener misericordia de esas personas, como un día lo tuvo contigo, como un día lo tuvo conmigo, porque Él es Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Porque si tú no eres de Dios, Él no te está buscando. Y si tú eres de Dios, Él te está buscando por su palabra una y otra vez. Y tu corazón se está doblegando. En tu corazón hay un conflicto entre agradar a Dios y agradarte a ti. Porque hay algunos que dicen, no, es que yo no vengo por mi esposo, no es por mi esposa, yo no vengo por mis hijos, yo no. No. El conflicto no es con las personas, ni agradar a otras personas, es con tu corazón. Porque si tú comprendes que Cristo nació en tu vida,
en tu mente, en tu ser. Lo dejarás todo porque Él murió por ti. Él dejó el trono. Él se encarnó. Él estuvo en Belén. Él es el Rey al que debemos servir. Y la palabra del Señor dice claramente, nadie puede servir a dos señores. Amados hermanos, hoy cuando digas feliz Navidad, fíjate a quién le dices, porque solo tiene feliz Navidad aquel que cree en el Señor, aquel que cree que vino a adorar a Dios. Es el cumpleaños de nuestro Señor. No es tu cumpleaños, no es el de la familia, no es la tradición de la familia biológica. Y no estoy diciendo que sea malo reunirnos, pero si vas a decir feliz Navidad, es como decirte en la fecha de tu cumpleaños, feliz cumpleaños, e ir a abrazar al vecino y traer regalos al ajeno. Hoy los regalos no son para los niños, no son para los familiares. El regalo es para nosotros, entender que Cristo vino como el regalo extraordinario del Padre, para salvarnos, para lavarnos en su sangre. Y que nosotros no nos alcanzará la vida para decirle, Señor, aquí estamos y te servimos. Él es nuestro Rey. Ese Rey que vino en persona. Como los reyes de la antigüedad, de las películas, que sale con la espada a pelear, que sale con la espada a decir, amados hermanos, hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Estamos comprendiendo lo que significa feliz Navidad? Dios con nosotros, el Rey con nosotros. ¿Estamos entre los siervos de Dios? El mismo Señor Jesús dijo, un reino dividido no podrá tener victoria. No nos dividamos entre los que son y los que no son. La Biblia enseña claramente la deidad de nuestro Señor Jesús, pero también nos dice que Él es aquel que vino en rescate por nosotros. Él es el dueño de nuestra vida, por lo tanto es el dueño de nuestras celebraciones. Y no debemos negociar con el enemigo. Navidad no es comida, no es bebida, no son regalos. Es venir en arrepentimiento a quien Dios rescató del paganismo, de la oscuridad, de la esclavitud, del pecado. ¿Por qué negociamos con el enemigo? Para agradar al enemigo y para desagradar a nuestro Dios. La Biblia enseña, mis amados hermanos, con mucha claridad que Satanás y sus secuaces quiere destruir su iglesia. Quiere destruir a los siervos de Dios y quiere silenciar el camino de la salvación. Porque nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y es Señor, punto 3, el Salvador. Os ha nacido Dios encarnado, el Rey, el Salvador. He aquí se le presentó un ángel a esos pastores. Y uno cuando piensa en los pastores, uno piensa en hombres nobles, dados al trabajo, entregados. Toda la escritura nos muestra que los pastores eran pillos. Solo piensen en un gran pastor: Jacob, Labán, Esaú. Los hijos de Jacob, muy bien. En los tiempos de Jesús no había cambiado la cosa. Los pastores eran... Miren, nadie llamaría a juicio a un pastor para decirle, oye, ¿tú viste esto? No. Pero queridos hermanos, miren lo interesante. Ellos son los protagonistas
de esta historia. Por eso Pablo escribió en 1 Corinto de lo vil, de lo menospreciado, de lo que la sociedad no acepta, llamó Dios. Eso eres tú y somos nosotros. Hay personas que a mí me juzgan por mi pasado. De hecho, mi propia esposa me juzga. Ella me dice, Juan, no cuentes eso, ¿qué van a pensar de ti? A mí qué me importa lo que piensen de mí, es Dios quien tuvo misericordia de mí. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios y no porque yo quise cambiar. Yo no me siento orgulloso de lo que fui, ni me siento orgulloso de lo que soy, porque lo que soy gracias a Dios y lo que está haciendo Él en mí. Y cuando hago cosas malas, tengo que arrepentirme y avergonzarme. Si para ti la Navidad es comida, regalos, viajes, encuentros, quiero darte una noticia. No has creído en Cristo. Estás siendo como aquellos que buscan a Cristo para ser sanado, para ser prosperado, para ser cuidado, pero no viene a adorar al Señor. Eso significa el culto cada domingo. Señor, aquí estoy para darte las gracias porque me has bendecido con dones, con talentos, con esposa, con hijos, en el caso de los varones, caso de las mujeres, con un esposo, con hijos, con economía, con salud para poder disfrutar. Ayer con el diácono Sergio reflexionábamos sobre el Salmo 128. Hablando de la bienaventuranza de tener el temor a Dios y de poder disfrutar del trabajo, pudiendo comer, pero también pudiendo tener una esposa que está bonita, hijos que están bonitos por la gracia de Dios. Te repito, si para ti la Navidad es comida, regalos, viajes, encuentros familiares, y no es Cristo, Dios, Rey y Salvador, tú no eres hijo de Dios, tú solamente estás dentro de una práctica religiosa. Amados hermanos, ¿tú aprovechas esta fiesta para tu santificación o para tu lujuria, para tu propio disfrute, para satisfacer tus ambiciones? De Navidad yo quiero esto, y si me lo dan, qué chévere, ya lo tengo. Yo rogaré por ti porque tengas fe, porque sepas que si reconoces que Dios está presente, hoy cuando digas feliz Navidad tienes que estar entre los amigos de Dios, no contra los enemigos de Dios, contra aquellos que vienen a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, no contra aquellos que blasfeman el nombre de Dios. ¿Y cómo tú lo sabrás? Si tienes la oportunidad de predicar, de reflexionar, de comunicar el Evangelio. No me creas a mí, créele al Señor. El Señor Jesús vino aquí y Él vino a agradar. No vino a agradar, vino a predicar una y otra vez, a tiempo y fuera de tiempo. Obviamente, también daba comida. Y también sanaba. Pero todo esto hace a los hijos de Dios edificarse. Ser respetuosos, reverentes, atentos. Y a los paganos, más hijos del diablo, porque ellos blasfeman el nombre de Dios. Hoy te invito a ti, pagano que no crees en la Navidad bíblica, que te arrepientas. Recuerda, Dios, en un acto de amor, de gracia, de misericordia, para que rindas tu vida ante Él. No te atrevas a decir feliz Navidad si no lo reconoces como tu Dios, como tu Rey, como tu Salvador. Y si lo reconoces
como tu Dios, como tu Rey, como tu Salvador. A partir de hoy entenderás que tu vida no te pertenece. Tú no tienes sueños. ¿Saben qué dice la Escritura? Dice, yo cumpliré el propósito que me he fijado en ti. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros nacimos con un guión, donde decidimos sí. Tenemos libertad de poder decidir sí. Pero solo si el Espíritu Santo está en nosotros. Y si no, seremos más esclavos de nuestros pecados. Navidad no es volver a la tradición. Navidad es volver a Dios por su palabra. Humillarte en lo más profundo de tu ser ante aquel que es Dios, Rey y Salvador. No correr en desenfreno por toda conducta impía. Todo lo contrario, hacer un alto y decir, Señor, lávame, límpiame, corrígeme. Recordar su nacimiento nos debe llamar a humillarnos nosotros mismos, llenar nuestros labios de palabras de bendición, nuestro corazón de gratitud y nuestra boca de confesión. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Si al recordar su nacimiento, tu corazón se puede contristar por no buscarle a Él, te va a invadir el temor santo de su palabra, la llenura de su espíritu, la esperanza de su presencia. Caer de rodillas en adoración, diciendo, Dios con nosotros, aquel que vino a juzgar a vivos y muertos, hoy es motivo de nuestra transformación, de nuestra renovación de la mente, así como los pastores. Estos pastores, que en su gran mayoría eran hombres pillos, ventajosos. Ellos mataban una oveja y decían, el lobo se la comió. Te presento los cueros, pero la carne se la comió. Ellos fueron llamados a la salvación y adoraron, lo dejaron todo. Hoy te anuncio vida y muerte. Hoy, frente a la celebración de la fiesta de la Navidad, quiero recordarte que no es un festivo. Recuerda, Dios es soberano. Recuerda que Dios dijo que su nombre sería conocido en todo rincón de la tierra. Y aunque el pagano diga feliz Navidad y termine en comida, regalo, francachela, orgías y desórdenes, eso los hace responsables. Eso los hace responsables. Ellos conocían de Jesús y no se rindieron. Es el Señor Jesús que viene y te ofrece la salvación y te dice, hijo, pagué por ti. Di mi vida por ti. Y lo hizo literal, es real, es verdadero. Es tan verdadero que la historia nos cuenta que Herodes, un rey malvado, lo quiso matar. ¿Cuál fue la orden de Herodes? Vayan y busquen a todos los niños de 2 años hacia abajo y mátenlos. Y uno dice, ¿y por qué de 2 años? Porque posiblemente los magos del oriente que llegaron ya cuando el niño ya no estaba en el pesebre, posiblemente estaba en casa, disfrutando de su crecimiento. Hoy nosotros tenemos que meditar en eso. Este rey Herodes, ¿qué dijo? ¿Dónde está el Señor Jesús? Para ir a adorarle. ¿Se acuerdan de que le dices a los magos? Vayan, investiguen. Él llamó a los sacerdotes. ¿Y qué les dijo? Oigan, sacerdotes, ¿ustedes saben del tal Jesús? ¿Qué dijeron los sacerdotes? No sabemos. Y esto es curioso. Los únicos que sabían eran los pastores. Los únicos que sabían eran José y María. Amados hermanos, con todo el corazón en la mano les digo, uno es bueno para hablar mal de Herodes,
Ese desgraciado, malvado, mató a los niños de Belén. ¿Saben cuál era el problema de Herodes? La noticia que le acabó de llegar. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Quién era en ese momento histórico el rey de los judíos? Herodes. Un hombre tan malvado que mató a su esposa, mató a sus parientes, mató a sus 3 hijos. ¿Por qué? Por no ceder el trono. ¿Saben por qué muchos quieren y niegan a Jesús? Porque no quieren ceder el trono. Ellos no quieren ser salvados de ser su propio rey, el gestor de sus sueños. El mundo te dice otra cosa: aprópiate de tus sueños, ser gestor de tus sueños, impúlsate en tus sueños. Nosotros no tenemos sueños, y si tendríamos un sueño sería el de glorificar a Dios. Pero si abrazar mis sueños significa abandonar las cosas de Dios, pues estás yendo en contravía de la voluntad de nuestro Dios. Hoy, mis amados hermanos, yo los quiero invitar para que no sean como los paganos, los ateos, los amadores de sí mismos, los orgullosos, los comerciantes de la fe, los religiosos y los mendigos sinvergüenzas que abrazan la Navidad solo buscando un fin: llenar su barriga, llenarse de sus deleites. Esta es una época legítima para todos aquellos que son enemigos del Evangelio, para sus perversiones y para aprovecharse de los demás. Recuerden que los ángeles nos recuerdan que Jesús nació para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso el pueblo de Dios es celebrante. ¿Cómo celebra? Con abundancia de comida, con abundancia de bebida, con detalles. Todos traen detalles. Y no es porque los merezcamos. Porque le pregunto, ¿qué mereces tú de parte de Dios por tu fidelidad, por tu lealtad? Solo pensemos en que este año 2023 haya sido un examen para evaluarte como un cristiano en tu fidelidad y tu lealtad. ¿Aprobarías? ¿Pasarías el año? ¿Y Dios no te ha dado muchos regalos? Los ángeles nos recuerdan que Jesús nació para la gloria de Dios. Los pastores experimentaron la buena voluntad de Dios. Los rescató de sus vidas mortales sin sentido. Se llenaron de temor reverente. Adoraron. Es un buen momento, mis amados hermanos, para decir feliz Navidad y rogar a Dios por misericordia, Señor. Misericordia, Rey. Misericordia, Salvador. Hazme de los tuyos. Creo en ti, perdona todos mis pecados. Creo en ti, ten misericordia de mi familia, de mis hijos. Un creyente lleno del Espíritu Santo será lleno del amor, del gozo y de la paz, en gratitud, con generosidad, para compartir. Miren, queridos hermanos, los verdaderos creyentes eran personas generosas, compartían de lo que tenían y de lo que no tenían. Los miserables, ávaros y orgullosos solo piensan en ellos y en el bienestar que pueden arrancar a los demás. Si no es así, mis amados hermanos, Jesús hoy te invita por medio de su palabra a que no le desprecies. El Rey que se revela te invita a que le sirvas, a que renuncies a tu vida y te entregues a Él. Porque Él es el Salvador de aquellos que por la justa ley de Dios son malditos, anatemas. Si tú eres de aquellos que no quieren rendirse ante Dios, Rey y Salvador, no puedes decir feliz Navidad.
Eres un miserable. Irás al infierno. Arderás por la eternidad. No es una noche buena, es una horrible noche para ti. Porque tú caerás en tu egoísta y orgulloso corazón. Te carcomerá la envidia, la avaricia, la falta de contentamiento. El que nació hace 2000 años, te lo aseguro, vendrá a juzgarte en caballo blanco y doblará tu rodilla como la de todo el mundo. Si hoy tú te das cuenta que eres de esos miserables y mendigos, un pobre diablo, hoy te ruego y te pido, haz como aquellos que creen. Corre a los pies de Cristo, dile: Señor, no puedo cambiar. Dios, no puedo cambiar. Doblégame. Hazme humilde y manso de corazón. Corre a Cristo. Dile: misericordia, 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 Señor, sé propicio a mí, pecador. Y solo así tendrás una buena noche, una feliz Navidad, y entenderás lo que los pastores entendieron aquí. Os ha nacido nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo el Redentor, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros una vez más. Ayúdanos a entender que la Navidad no se trata de nosotros. La Navidad se trata de ti, de tu presencia. Tu palabra la recuerda, nosotros la recordamos. Haya sido en septiembre, en octubre o en diciembre, tú estuviste en medio de nosotros. Somos tan malos que si supiéramos el día exacto, adoraríamos el día y no a ti. Padre,